mi nombre es Elena, estás en el canal Elena Crochet y punto. Vamos a tejer este cardigan tan bonito. Estoy enamorada. Estoy súper enamorada de él, me encanta. Me encanta. Mirad qué fácil os va a resultar. Ya os explico y es súper fácil. Vamos haciendo unos grannies, ¿vale? Y entonces trabajaremos primero la zona que va delantero y espalda, lo que es la parte que pega al cuerpo, de un lado. Y una vez que tengamos esos grannies, vamos a trabajar el ancho de un lado. Cuando tengamos el ancho de ese lado, le vamos a unir grannies abajo. Y cuando terminemos de hacer eso, vamos a añadir la manga en la misma puntada. Terminaremos con los grannies en lo que es el puño. Y haremos dos piezas iguales. Súper sencillo. Mirad, aquí una vez que tengamos una hilera con 9 grannies, este tamaño, esta talla puede ser una talla única, puede ser una S, M, L perfectamente. Si quieres mucha más talla, le añades un par de grannies más, pero da para bastantes tallas. Bueno, pues la primera explicación que os tengo que dar es que yo os voy a explicar cómo se hace el granny y vosotros vais a hacer 9 grannies. Eso para empezar. Cuando tengamos los 9 grannies, los vamos a ir uniendo a la vez que los hacemos. Una vez que terminemos cada granny, lo vamos a unir al otro. Y una vez que tengamos esos 9 grannies, vamos a trabajar una serie de vueltas en una puntada que no puede ser más fácil porque son dos vueltas que se repiten. En una primera vuelta haremos en el color verdecito, que he metido yo este verdecito, y en la siguiente vuelta meteremos el color que queramos que predomine más en nuestro cardigan. Pero bueno, ya vais a ver la puntada porque es súper fácil. Una vez que yo terminé de hacer esas 14 vueltas, que lo que me están dando no es alto, es el ancho. Es el ancho. ¿Vale? Porque este sería como mi delantero. De los 9 grannies que tengo, vienen a caer al delantero 4,5 y a la espalda 4,5. ¿Vale? Entonces, mira, lo voy a doblar para que lo veáis mejor. Entonces, aquí tenemos los 9 grannies repartidos para delantero, como hemos doblado, y para espalda. Me caen 4,5, 4 y 4, 8 y 1,9 que me cae al hombro. Hemos trabajado las 14 vueltas y cuando he terminado de trabajar las 14 vueltas que me he quedado aquí se aprecia, ¿veis? Es el ancho. ¿Qué he hecho? Pues mira, he trabajado dejándome a cada lado una cantidad de puntos, porque pertenecen al cuerpo, no van a pertenecer a la manga, y entonces he centrado donde va la manga y he cogido una cantidad de puntos para la manga. He tejido una cantidad de vueltas tan largo que yo he necesitado para mi manga. Me he quedado algo antes porque tengo que contar qué me va a sumar luego cuando le ponga el granny, que en total van a ser 4, porque yo he calculado la cantidad de puntos que me coincida luego con 4 granny. Esta cantidad vale para todas las tallas porque nos queda una manga muy grande, muy ancha. Entonces, es válida para todas las tallas. ¿Qué más puedo explicar de momento? Porque, bueno, pues casi que lo tenemos ya todo explicado. Mirad, la manga. ¿Veis? La doblo y tengo mi manga, que es bastante anchita. Y me puede valer, esta pieza me puede valer para la pieza del cuerpo de la derecha o de la izquierda, independientemente, da igual. Vamos a hacer dos piezas iguales. Una la pondremos hacia este lado, ¿veis? Mi manguita. Una la pondremos hacia este lado y la otra que hagamos la pondremos hacia el otro. Una vez que tengamos esas dos piezas hechas, vamos a unir solo lo que es la parte de la espalda. Para la parte de la espalda, para que no me quede tan unido aquí, que no me queda cuello, creo que voy a hacer algo. Ya eso, como todavía no lo he hecho, cuando yo lo vea, lo haga y vea que queda bien, pues
Os diré si lo voy a sumar o directamente queda bien uniéndolo, ¿vale? Pero esa duda aún la tengo. Yo creo que sería interesante añadir algo entre pieza y pieza para que nos quede un espacio de cuello, pero lo vamos viendo. Y como veis, pues queda ideal. Yo esta combinación de colores y este cardigan lo he visto en internet y me ha gustado tanto que hasta los colores los he hecho igual, pero tú puedes trabajarlo con los colores que tengas a mano o que te gusten a ti. Yo estoy utilizando, como siempre, ya sabéis que yo trabajo este tipo de material, que son bobinas industriales, que bueno, son finitas, entonces yo pongo en varias hebras. Aquí tengo el azul, que es una lanita. Mira, el azul es lana, esto es una lana. No me pone dentro, pero es una lanita. Entonces, con 3 hebras he hecho yo. Utiliza el material que tú tengas o que quieras, ¿eh? Porque fijaros lo que he hecho. Estos 2 colores son lana. Sin embargo, estos 2 son un hilo. No sé si me pone dentro qué tipo de hilo. Pone satín. Es 94% acrílica y poliamida. Bueno, pues es como un hilo, ¿eh? No es lana para nada. Y da igual, igualmente me queda bonito. Entonces, ya os digo que siempre que tenga más o menos el mismo grosor, entonces yo lo que he hecho es con 3 hebras. Con 3 hebras cada color. Y he utilizado naranja para el centro, así que del naranja necesitamos muy poco material porque es nada más los comienzos de los granny. De un tono tirando a burdeitos pero rosado, no sé cómo de explicaros el color exactamente, porque es un, no sé, es como un burdeo vino. Después tenemos el verde caza y por último el marino. El marino es el que más vamos a gastar, el que más predomina. Pero bueno, prueba a hacerlo con algodón, si te pilla que tienes algodón, puedes hacerlo con algodón y acrílico, con algodón y lana, que tengan más o menos el mismo grosor y ya con eso vale. Y lo estoy trabajando con una aguja del 3,5. Bueno, pues ya he explicado esto, voy a pasar a decirte cómo haremos los granny. Tengo preparada mi agujita del 3,5, como os comenté. Empezamos con el color naranja. Esta primera vuelta la vamos a hacer con este color. Empezamos haciendo un nudo de inicio y 5 cadenas. 5 cadenas que vamos a cerrar aquí en la primera cadenita con un deslizado. Subimos 3 cadenitas. A ver, que me deja una hebrita atrás. Subimos con 3 cadenitas y ya tengo un primer punto alto. Vamos a hacer dentro del círculo que acabamos de cerrar un total de 16 puntos altos. Entonces ya tengo uno y tengo que hacer 15 más dentro del espacio que dejamos al haber cerrado el circulito. Vamos entrando. A ver. Que parece que es muy pequeñito, pero es que no lo debemos de hacer más grande porque ahora se va ampliando, ¿eh? Conforme vamos metiendo puntos, se nos va a ir abriendo el circulito. Entonces vamos a tener un total de 16 puntos altos en esta primera vuelta. Tengo un total de 16 puntos altos trabajados. El primero ya sabéis que son las 3 cadenas. Y voy a cerrar la vuelta. Yo me he ido trayendo esa hebrita del comienzo que me quedaba de colita y la he ido escondiendo. Me vengo a la tercera cadena. Que se me ha quedado muy pequeñita. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Voy a hacer 2 cadenitas, voy a cortar ya el color. Vamos a hacer un cambio de color.
¿vale? Esa hebra la dejo ahí, que luego habrá que rematarla, pero esta, como la he ido escondiendo, me la voy a quitar. Vale, vamos a cambiar al siguiente color, que sería, en mi caso, el bordeito. Lo tengo con 3 hebritas, como os comenté, y me voy a ese punto, primero el de las 3 cadenitas, donde acabo de cerrar, y entro para añadir el nuevo tono, paso y hago un par de nudos. Y esta segunda vuelta, que la vamos a hacer en este color, vamos a llevarnos las 2 hebritas, las 2 colitas, y las vamos a ir escondiendo a la vez que hacemos la vuelta. Voy a entrar en el mismo sitio donde he añadido, me traigo la hebra y hago una cadenita. Y voy a empezar la vuelta, escondiendo mi hebrita a la vez. Voy a hacer ahí mismo un punto bajo, una cadenita de separación, y ya vamos a ir haciendo un punto bajo en cada punto, o sea que voy a tener en total 16 puntos bajos con una cadenita de separación siempre. He hecho uno más la cadenita, me voy al siguiente punto y hago punto bajo, cadena, siguiente, punto bajo, cadena, siguiente punto bajo, cadena, y así toda la vuelta. Vamos a tener pues 16 puntos bajos con cadenas de separación. He completado la segunda vuelta con los puntos bajos y la cadenita de separación. Vamos a preparar un marcador por lo siguiente, porque vamos a hacer lo siguiente. He terminado con mi último punto bajo y una cadena, y me voy al primer punto que hice y me deslizo. Subo 2 cadenitas y voy a dejar en espera este color. Por eso necesito un marcador. Dejamos como en la parte de atrás, me lo voy a traer hacia acá para que no me moleste, y dejamos ahí en espera el color. Y vamos a coger el siguiente color, que en mi caso es el verde, y vamos a hacer la tercera vuelta con el color verde. Voy a entrar, mira, este es el último punto que hemos terminado, me voy al centro entre punto y punto que está la cadenita de separación, porque ahí es donde vamos a añadir el color. Igual, pues con 2 nuditos ya no podemos esconder esta hebra porque la puntada que vamos a trabajar ahora no nos lo va a permitir. Tendremos que rematar una vez acabemos las hebras que nos queden, pero hasta ahora fijaros que no me han quedado hebras, y a partir de ahora me empiezan a quedar, ya se rematan al final. Bueno, pues ahí en ese espacio voy a sacar la hebra y voy a hacer 2 cadenas. Vuelvo a entrar y hago un punto alto sin terminar y otro más. Tenemos como 3 puntos altos sin terminar, las 2 cadenas más los 2 que acabo de hacer. Y ahora termino. Hago 2 cadenitas y me voy al siguiente espacio que hay entre punto y punto, que sería la cadena de separación. Repito, 1, 2 y 3. 3 puntos altos sin terminar que termino juntos. 2 cadenitas de separación y repito en el siguiente espacio 1, 2 y 3. Cierro 2 cadenas y en el siguiente espacio repito, y así vamos haciendo por toda la vuelta. Nos tienen que quedar 16 puntos puff con 2 cadenitas de separación entre sí. Tengo mi vuelta completa con 16 puntos puff con sus 2 cadenas de separación, ¿vale? He terminado con las 2 cadenas de separación y me voy arribita del primer punto puff, aquí arribita, para hacer un deslizado.
estiro un poco la hebra porque voy a pasar el marcador aquí. Entonces, el tono corinto, que había hecho 2 cadenitas, voy a estirar también para que no se me vaya el punto y paso el marcador a este otro color. Porque ahora lo que tiene que esperar es este color. Y lo vamos a dejar hacia adelante. Nos tiene que quedar hacia adelante la hebra. ¿Vale? Eso es importante. Nos tiene que quedar aquí delantito. Voy a volver a retomar el color burdeos para hacer la cuarta vuelta. Entonces, mirad, tengo este punto puff donde hemos cerrado y otro más. Bueno, pues en medio entre el siguiente, a ver si me entiendes. 1, 2, el tercero, pues entre el tercero y el segundo. Ahí. Meto el color de nuevo y lo paso. He hecho esas 2 cadenitas que hice para que me diera altura suficiente para que ahora me alcance a esa altura. Bueno, pues vamos a hacer la vuelta 1, 2, 3, la 4 con el color burdeo. Así que me vuelvo a poner mi hilo aquí para que sea más cómodo y subo con 2 cadenitas, entro en ese espacio, hago 1 y 2 puntos altos sin terminar, terminamos. Esta vuelta es igual que la verde, o sea, la cuarta es igual que la tercera, la única diferencia va a ser que en vez de 2 cadenas de separación vamos a hacer 3, 1, 2 y 3. Y ahora voy entrando en los espacios, venga, en el siguiente, 1, 2 y 3 puntos altos sin terminar, termino, hago 3 cadenas, 1, 2 y 3. La hebrita que se me queda aquí delante. Siguiente espacio. 1, 2 y 3. Cierro, hago 3 cadenas. Siguiente espacio. El espacio es el que hay entre punto y punto puff, que son 2 cadenitas, pues ahí. 1, 2 y 3. Cierro 3 cadenas. Y voy haciendo así toda la vuelta. Me tienen que volver a quedar 16 puntos puff, pero esta vez separado por 3 cadenas. He completado mi cuarta vuelta. Tengo de nuevo 16 puntos puff con 3 cadenitas de separación. He hecho las 3 cadenas y cierro aquí arribita de ese punto puff que hice al inicio con un deslizado. Voy a hacer 2 cadenitas y nos libramos del color ya. Cortamos y este color ya no lo vamos a utilizar más en todo el granny. Así que ya lo podemos retirar. Tenemos nuestra hebrita por delante siempre, ¿eh? Aseguraros de que no se os ha pasado para la parte de atrás antes de cerrar la vuelta. Y ahora, bueno, pues como voy a retomar este color, porque la cuarta vuelta aún no la hemos terminado, la tenemos que completar con este color. Entro ahí para retomar el color verde y mirad, subimos 1, 2, 3 cadenitas y nos vamos a ir aquí arribita del punto puff, pero no nos metemos aquí, ¿vale? Nos metemos aquí, en el punto más cerrado. Ahí hacemos un punto bajo. De nuevo, 3 cadenitas. Y ahora vamos a bajar al punto puff de abajo. Y hacemos un punto bajo. 3 cadenitas. Y nos vamos al siguiente puff de arriba. Punto bajo. 3 cadenitas. Y nos vamos al siguiente puff de abajo. Punto bajo. 3 cadenitas. Nos vamos al siguiente puff de arriba. A ver, ahí. Punto bajo.
1, 2, 3 cadenitas al puff de abajo. 1, 2, 3 al de arriba. 1, 2, 3 al de abajo. Mira, yo engancho el de abajo, doblo aquí para poder hacer el punto. 1, 2, 3 al de arriba. Pues tenemos que completar así toda la vuelta. Nos vamos a ver aquí al final para deciros cómo hacemos el último punto. Tengo casi completa la vuelta y me faltaría este último punto puff. Bueno, estoy aquí abajito, tengo que subir y volver a bajar y ya habría terminado, ¿no? Pues vamos a subir con 3, 1, 2 y 3, y en vez de enganchar y bajar con 3, vamos a coger hebra y directamente enganchamos abajo y vamos a hacer un punto alto alargado, o sea, esta primera cadena, después sacamos otra vez y después sacamos otra vez para poder sacar 3 veces y tener la misma altura y quedarme aquí arribita. ¿Vale? Ahora ya sí puedo hacer el punto bajo encima del punto puff que me queda. Y ahora, bueno, pues vuelvo a dejar el marcador ahí, porque tengo que volverlo a dejar en espera el color. Y me lo vuelvo a dejar en la parte del frente. La hebrita se nos queda por delante. ¿Vale? Y ahora sí que habríamos completado la vuelta número 4. La vuelta número 4, pues ya sabéis que es la burdeo más la verde que acabamos de hacer encima. La vuelta número 5. El color sería el marino, el azul marino. Así que añadimos el color ahí, en este espacio que nos queda de las 3 cadenas. Hago un nudito, un par de nuditos. Y la vuelta número 5, pues igual que la 3 y la 4, con puntos puff, pero esta vez con 4 cadenas de separación. Entonces me van a quedar 16 puntos puff y 4 cadenitas de separación entre sí. 1 y 2 cadenas para empezar, 2 puntos sin terminar y termino. Hago 2 cadenitas y en el siguiente espacio repito 1, 2 y 3. Perdón porque he hecho las cadenas mal, perdón. No sé por qué he hecho 2 cuando os he dicho que eran 4. 3 y 4, vale. Ahora 1, 2 y 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Siguiente espacio, 1, 2 y 3. Termino 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y vamos haciendo toda la vuelta. Cuidado al cerrar para que no se nos quede la hebra hacia atrás. ¿Vale? Ahora nos podemos despreocupar un poco de ella, pero a la hora de cerrar tenemos que tener en cuenta que se nos quede delante la hebrita verde. Completo la vuelta. He completado la vuelta número 5. Me he quedado aquí en este último punto puff, mi hebrita por delante y vamos a cerrar de esta forma. 2 cadenas, cojo lazada y me voy arribita del punto puff y hago un punto alto para quedarme en el centro. Tiro un poquito para que no se me vaya el punto y cambio el marcador. Ahora el color que espera es el azul y queda por detrás. Retomo el verde, me lo pongo cómodo, retomo el verde. Y la vuelta número 5 la tenemos que acabar igual que la 4, haciendo las 3 cadenas, subiendo y haciendo 3 cadenas y bajando. 1, 2, 3. En el punto puff, un punto bajo. 1,
2 y 3. Y aquí enganchamos por detrás del punto bajo. En vez de aquí justo en el punto bajo, se nos queda así como que se ve perfectamente, que es la parte de atrás. Entonces enganchamos ahí. Y ahí hacemos el punto bajo. 1, 2 y 3. Arribita. Punto bajo, 1, 2 y 3. Y engancho aquí detrás del punto bajo de la parte de abajo. 1, 2 y 3. Arriba. 1, 2 y 3. Aquí abajo por detrás. Mira, tenemos que ir enganchando en la parte de detrás del punto. ¿Veis? Para que se nos quede así. Y no nos montemos encima de la cadena. Vamos enganchando en la parte de atrás y eso va a hacer que se nos levante el punto de las 3 cadenas. ¿Vale? Pues completamos esta vuelta de esta forma. Cuando lleguemos al final no tenemos que hacer como en la vuelta 4, ¿eh? Ahí ya cerramos con las 3 cadenas aquí abajo. Ya habíamos enganchado aquí y bajamos, porque vamos a retirar ya el color, entonces no hace falta. Voy a completar y nos vemos. He completado la vuelta, he hecho el punto bajo, las 3 cadenitas y ya me aseguro que esta vez la hebra azul se tiene que quedar en la parte de atrás. Pues aquí en ese punto bajo, en la parte de atrás, voy a pasar el color un deslizado. Hago 2 cadenitas y voy a retirar el color verde, lo quitamos ya. Y ahora vamos a continuar ya la vuelta número 6, porque esta se considera vuelta número 5 también. La vuelta número 5 sería la azul y la verde. Y ahora la vuelta número 6. Voy a pasarme la hebrita esta para que no me moleste atrás. Mira qué cosa más bonita. Me encanta, incluso para un posavasos. Ya está bonito para decorar en el hogar cualquier cosita. Fijaros qué chulo. Bueno, tenemos que convertir la pieza en un cuadradito. Ahora mismo redondo tenemos que convertirlo en cuadrado. Así que vamos a empezar haciendo en este primer espacio donde tengo la hebra esperando media esquinita. Tenemos que hacer 4 esquinas en total, repartidas a lo largo. Haré una aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, ¿no? Ahora os indico cómo hacemos en la parte central entre esquina y esquina para que nos queden las esquinas más altas, la parte de aquí más bajita y se vaya poniendo cuadradito. Entonces vamos a empezar haciendo media esquina y cuando acabe la vuelta terminaré de hacer la otra media esquina que me queda por hacer para terminar la vuelta. Bueno, entonces ya quitamos el marcador, no nos hace falta ya. Y vamos a subir 1, 2, 3, 4 cadenas y estamos dando altura de un punto doble, un punto alto doble alargado, ¿vale? Esto equivale a un punto alto doble alargado. Ahora cojo hebra y hago un punto alto alargado. 1, 2 y 3 sacadas. Hago un punto alto normal. 1 y 2 sacadas. Aquí detrás de este punto bajo lo engancho así y hago un punto alto. ¿Vale? Ahora paso al siguiente espacio. En el siguiente espacio hago un punto alto, un punto medio, medio alto y un punto bajo. ¿Vale? Ahí he metido como 3 puntos. De nuevo engancho por detrás el punto bajo que me encuentro de la vuelta del color verde y hago un punto bajo. En el siguiente espacio que me encuentro, 2 puntos bajos, 1 y 2. Vuelvo a enganchar aquí detrás y hago un punto bajo. En el siguiente espacio, un punto bajo, un medio punto alto y un punto alto. Detrás del punto bajo, un punto alto.
En el siguiente espacio ya tocaría hacer una esquina. Mira, lo que estoy haciendo es, la parte de la esquina va más alta, en el centro vamos más planitos porque estamos haciéndolo, pues eso, que en vez de redondo quede como cuadrado. Aquí ya tengo que hacer una esquina. Las esquinas se hacen haciendo un punto alto, pero alargado, con 3 sacaditas. Cojo doble hebra porque voy a hacer un punto alto doble alargado, o sea, saco 1, 2, 3 y 4 veces. Separo con 3 cadenitas porque ya hemos hecho la mitad de la esquina y vamos a hacer la otra mitad. Doble lazada, ahora voy a la inversa, voy de arriba hacia abajo. Punto alto doble alargado con 1, 2, 3 y 4 sacadas. Cojo hebra, punto alargado con 1, 2, 3 sacadas y punto alto normal con 1 y 2 sacadas. Y ya he completado la esquina. Ahora engancho el punto bajo que me encuentro por detrás y hago un punto alto. En el siguiente espacio que me encuentro, punto alto, medio punto alto y punto bajo. Detrás del punto bajo hago un punto bajo. En el siguiente espacio, 2 puntos bajos, 1 y 2. En el siguiente espacio, punto bajo. En el siguiente espacio, punto bajo, medio punto alto, punto alto. Engancho el punto bajo por detrás y hago un punto alto. Y ya el siguiente espacio es la esquina de nuevo. ¿Veis cómo ya va quedando cuadrado? Voy a repetir de nuevo la esquina. Y bueno, ya sabéis que después de la esquina va todo esto que acabo de hacer. Si quieres le das para atrás al vídeo, te lo pones más lentito o como para ti sea más fácil. Venga, voy a la esquina. Es un punto alto alargado, doble hebra y un punto alto alargado doble. 3 cadenas de separación y ahora voy al contrario. Doble lazada, punto alto doble alargado, punto alto alargado, punto alto normal. Detrás del punto bajo, un punto alto. Y he completado otra esquinita. Tengo que repetir aquí lo que hemos hecho anteriormente. Pues ya sabéis que ahora va 1, 2 y 3 espacios antes de la siguiente esquina. Así que en este espacio va punto alto, punto medio alto, punto bajo, engancho el punto bajo aquí. Dentro de este espacio hago 2 puntos bajos, engancho un punto bajo aquí. Y en este espacio hago un punto bajo, un medio punto y un punto alto. Engancho el punto alto aquí y ya de nuevo repito la esquinita. He completado prácticamente mi granny y ya bueno, pues he llegado al espacio donde solo había hecho media esquina, así que tengo que completarla con un punto alto alargado y un doble punto alto alargado. Y 4. Hago una cadenita y un punto alto sobre la última cadenita que me encuentro ahí para quedarme en el centro. Si es el primero que haces, pues aquí ya haces 2 cadenas y cortas la hebra para tenerlo listo para unir ya el siguiente que haga. Yo como ya tengo hecho, pues prácticamente todos los que necesito, que son 9 y tengo hechos 8. Yo ya tengo hecho 8 y unidos entre sí. Me he dejado el noveno por unir para enseñarte cómo se uniría. Mira. A ver cómo lo pongo para que para mí sea cómodo y tú lo puedas ver bien. A ver. Bueno, pues
yo me habría quedado aquí y no cortaría la hebra. Dejaría ahí alargadita esa hebra y empezaría a unir. Busco, aquí tengo 3 cadenitas, la del centro, que sería la segunda. Entro y engancho para pasarme esa hebra hacia acá. ¿Vale? Y ahora vamos a ir entrando a un lado y a otro. Entro en la segunda cadenita del granny al que estoy uniendo, a ver si la veo, aquí, y entro, esto sería, no sería en cadena, sería un punto alto que hemos hecho, pues en el centro del punto alto ese, paso la hebra y paso por todo. A ver, yo creo que me he dejado una hebrita fuera. Trabajar con varias hebras tiene ese problemilla, que a veces pasa esto. Así que voy a repetir. Ay, es que no las tengo todas. Un segundito. Bueno, yo aquí había cerrado con una cadenita y un punto alto. Y bueno, pues lo que os había explicado. A ver si ahora no me pasa. En la cadenita del centro, engancho, paso. En la segunda cadena, hace un color oscuro, no sé si lo estáis viendo bien. Engancho de un lado y otro. Bueno, pues tened en cuenta que tenéis que ir enganchando de un lado y otro, pues sobre los mismos puntos. ¿Vale? Mira, aquí hay un punto, pues paso el punto. De este lado, en el primer punto, paso el punto y lo paso todo con deslizado. Me voy al segundo punto, al siguiente. Engancho y me vengo aquí al siguiente, de este lado, y engancho. Pasamos la hebra. Al siguiente de este lado. Pasamos la hebra. Al siguiente de este lado. Pasamos. Siguiente. Como hay los mismos puntos, nos va a unir bien. ¿Vale? Esto es lo que tenemos que ir haciendo para ir uniendo el granny. Cuando terminamos de unir, vamos a hacer 2 cadenitas y a retirar ya la lana. Bueno, pues tenéis que hacer, como os he dicho antes, 9. Esos 9 nos van a servir de delantero y de espalda. Ya os expliqué al inicio. Entonces ahora lo que vamos a trabajar es sobre los 9. Me voy a ir a la otra parte, que yo procuro que me queden todas las hebras hacia abajo, ¿vale? Para luego rematarla más cómoda también. Y para que ahora la vuelta que voy a empezar me quede en planito, no tenga las hebras azules. ¿Vale? Entonces me vengo aquí a al primer granny de los 9 y voy a enganchar aquí el color verde. Vamos a hacer la primera vuelta, la vuelta número 1 que la hago en verde y la vuelta número 2 que la hago en azul. Luego repetimos vuelta 1, vuelta 2, vuelta 1, vuelta 2 durante, para mi ancho yo he necesitado 14 vueltas. Pero daros cuenta que queda bien anchito, así que eso da para, como ya os comenté, para ver talla. Si tú necesitas más vueltas, luego ten en cuenta que te va a quedar más ancho y vas a necesitar, a la hora de rematar el largo, que hay que hacerle también, ¿cuántos granny eran? 3. 3 para delantero y 3 para espalda. Pues tú, pues si haces más vueltas, vas a necesitar más granny. O sea, calcular eso es tener en cuenta que si vas a meter, en vez de 3 granny en la parte de abajo, como yo, porque estoy haciendo un ancho para 3 granny, pues si tú vas a meter un granny más, por ejemplo, tienes que sumarle a las 14 vueltas, 7 vueltas más. 7 vueltas por granny. ¿Vale? Entonces, ¿por qué yo necesito 14? Porque yo de los 3, 1 ya es el granny.
ya es este granny, que aquí ahora después cuando terminemos de hacer el ancho va 1, 2 y 3 granny, ahí. Y en el final igual, 1, 2 y 3. Entonces el primero va con este granny y los otros dos van con las vueltas que yo hago, que son 14, 7 y 7. Vale. Bueno, pues vamos a añadir el color verde. Y lo vamos a hacer aquí en el centro, en la segunda cadenita, la que me queda central. Esta vuelta es muy, muy, muy fácil. Se anda muy rápido en esta vuelta. Venga, pues una vez que hemos añadido el color, entro, saco una cadena, hago una cadenita y un punto bajo ahí en el mismo sitio. Vale, pues ahora hago una y dos cadenitas. Y salto a este primer puntito y hago un punto bajo. Una y dos cadenitas. Cuento 1, 2 y en el tercer punto hago un punto bajo. Una, dos cadenitas. Salto un, dos puntos y en el tercero un punto bajo. Una, dos cadenitas. Un, dos y en el tercero hago un punto bajo. Un, dos cadenitas. Salto dos puntos y en el tercero punto bajo. Un, dos cadenitas. En el tercero punto bajo. Un, dos. En el tercero punto bajo. Un, dos. A ver que me retire las hebras. Me están molestando. Aquí. Y aquí el tercero sería el centro de la unión, donde están los granny unidos entre sí. ¿Vale? Ahí hago un punto bajo. Esto es lo que se repite por toda la vuelta. Y como es una primera vuelta donde no, la base son granny, no son puntos, ¿vale? Tenemos que cuadrar que nos quede 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Serían 7 espacios, con lo cual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. A mí me están saliendo aquí 8 y son 7. Voy a ver si en este lado me quedan los 7. 1, 2, porque si no es que he hecho algo mal. Me voy al primer punto. 1, 2. Salto 2 puntos. 1, 2. Salto 2 puntos. Seguramente al comienzo lo he hecho mal. 1, 2. Salto 2 puntos. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Nos tienen que quedar 7, así que aquí ha pasado algo. Yo creo que ahora ya sí. A ver. 1, 2, 3, 4, 5. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vale. ¿Veis? Tengo que cuadrar que me queden 7 espacios de cadena. Entonces, eso nos ocurre solo al principio porque voy a tener que alargarme un poco. Y aquí me he quedado muy, muy cerquita. He hecho las dos cadenitas. Y bueno, como me tengo que saltar 2 puntos, voy a contar la primera cadena de las 3 como 1 y o sea que me voy a enganchar en el segundo punto en vez de en el primero. ¿Vale? Yo creo que así lo cuadro bien. 1, 2. Y ya empezamos a saltar 2 puntos y en el tercero, esto nos va a pasar aquí, bueno, que me está pasando a mí y como me está pasando a mí, pues a ti no te va a pasar. Porque te estoy explicando cómo hacer para que no te pase. Pero está pasando por eso, porque tenemos que cuadrarlo con el granny, que nos salgan 7 y demás. Una vez que ya lo tenemos, la siguiente vuelta no nos va a dar complicación ninguna. Así que eso es en esta nada más. Y ya os digo que como lo voy a intentar cuadrar yo a vosotras, no os va a pasar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, ahora sí. Ahora ya me salen los 7 que necesitamos. Aquí en el centro hago el punto bajo. Tengo los 7 espacios y en cada granny me tiene que quedar igual. Entonces, subimos una, dos cadenitas y en vez de en el primer punto es en el segundo, ¿vale? En el segundo. Después de la esquina
porque vamos a contar como punto una cadenita que nos queda ahí de las 3 más un punto, ¿vale? Esos serían los 2 puntos que nos saltamos y nos vamos al segundo. Y ya vamos saltando puntos. Una, 2 cadenitas, vamos saltando los 2 puntos de abajo. Una, 2 cadenitas. Salto los 2 puntos de abajo. 2 cadenas. Me salto los 2 puntos de abajo, 2 cadenas. Y ya estoy aquí de nuevo en la unión entre granny y granny en el centro. Y de nuevo me ha tenido que quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vale, pues toda la vuelta así. Ahora de nuevo meto esos 7 ahí, 7, 7, 7, a través de las 9 piezas que tenemos. Toda esta vuelta así. Bien, ya estoy al final, el último granny, donde, bueno, llevo hecho los 6. Esto va coincidiendo ya bien, porque me quedo en el punto antes, como veis. Hago mis 2 cadenitas. Y busco la segunda cadenita, que sería esta del centro, para hacer mi último punto bajo. Vamos a dejar en espera el color. Cogemos un marcador y dejamos en espera el color. Tengo que regresar al principio, de nuevo, donde añadí el color. Y volver a empezar ahí una nueva vuelta, la vuelta número 2. La vamos a empezar, voy a ponerme más cómodos los hilos. Y vamos a añadir el color azul ya. En el punto bajo, en el primer punto bajo, hacemos un par de nuditos para añadir el color. Vale, pues la vuelta número 2 la hacemos en azul siempre. O sea, yo hablo de vuelta número 1 a la que acabamos de hacer, que son los puntos bajos con las 2 cadenas, y la vuelta número 2 sería esta que vamos a hacer ahora. Vamos a empezar siempre con 3 cadenitas cuando empecemos esta vuelta. Y ahora, dentro del espacio, hacemos 3 puntos altos. Y en cada espacio hacemos 3 puntos altos. Me voy al siguiente. 1, 2 y 3. Sin separación de cadenas ni nada. Siguiente espacio. 1, 2 y 3. Siguiente espacio. 1, 2 y 3. Siguiente espacio. 1, 2 y 3. Y no tiene más explicación esta vuelta. Simplemente ir haciendo en cada espacio de cadena 3 puntos altos. Y lo que se nos va viendo son como una especie de motitas, que son los puntos bajos que se quedan visibles. Las cadenas se quedan ocultas. ¿Vale? Por eso hace el efecto ese tan bonito de las motitas. Pues tenemos que continuar así toda la vuelta. O sea, todo hasta llegar donde tengo el final con el marcador. ¿Vale? Ahí habríamos acabado, daríamos la vuelta al tejido y repetiríamos la vuelta 1, la vuelta 2. O sea, haríamos hacia acá la vuelta 1, encima del tono azul, dejaríamos en espera, igual que hemos hecho aquí, retomarías el azul aquí y irías para allá con el azul también. Harías la vuelta 2. Cuando tengas los dos colores en el mismo sitio, damos la vuelta al tejido y repetimos. Bueno, completo esta vuelta para iniciar de nuevo la vuelta 1 y 2. Cuando lleguemos al final de la vuelta, en este último espacio que nos queda, vamos a hacer dentro del espacio solo 2 puntos. Y el tercer punto lo haremos encima del último punto bajo, el verde que tenemos aquí, ¿vale? Pero a la vez recogemos el hilo verde
y lo vamos a completar ese punto con el verde también, para llevarme el color hacia arriba y tener ya preparado el color verde para la siguiente vuelta que me toca hacerla en verde. Entonces, mira, yo lo que hago para que no se me vaya el color es, ya separo los colores, aunque da un poco igual, lo podemos separar después. O sea, enganchamos todo, ¿vale? Y hemos completado la vuelta 1 y 2. La vuelta de nuevo 1 y 2, pero tenemos que volver de revés el tejido y vamos a repetir lo que acabamos de hacer hacia allá. Tenemos los dos colores, pero ahora tocaría solo el verde. Entonces, vamos a entrar, dejamos el marcador enganchado y todo, y solo retomamos el verde. A ver si puedo hacerlo. Aquí. ¿Vale? Tiro del azul porque el azul de momento se queda ahí esperando. Bueno, busco el color verde y me aparto un poco el azul. Lo tengo ahí como hecho vueltecillas, entonces voy a tener que ponerlo bien. Ay, perdonadme que le acabo de dar a la cámara. Venga, yo creo que ya lo tengo cómodo. O más o menos. Sigue estando ahí, yo creo. A ver, ahora. Venga, ahora ya sí. Ya lo tengo ahí aparte. Vale, dejo ahí el marcador, ¿eh? Que tengo sujeto, sigue estando sujeto ahí el verde. El verde, perdón, el azulito que me va a hacer falta después. Bueno, pues ahora, ¿cómo empezamos? Pues igual que en la vuelta número 1, hago una cadenita, entro en el primer punto y hago un punto bajo. 2 cadenitas. Salto 1, 2 y en el tercero hago un punto bajo. 2 cadenitas, salto 2, en el tercero un punto bajo, 2 cadenitas, salto 1, 2, en el tercero punto bajo, 2 cadenitas, salto 2, en el tercero punto bajo. La vuelta 1 es rápida y fácil de hacer. 1, 2, salto 2 en el tercero. 1, 2, salto 2 en el tercero. Mira, incluso podemos llevar a la vez la vuelta 1 y la 2. La podemos llevar a la vez. Os digo cómo. Voy a hacer un trocito un poquito más. ¿Vale? Vamos haciendo trocitos. Por ejemplo, bueno, pues hasta aquí, por ejemplo, que ya llevo un tramo hecho. Dejo en espera el verde un momentito ahí. Y ya me puedo ir viniendo a la vez con el azul. Voy haciendo verde, azul a la vez. Y cuando llegue al final, como tengo los dos tonos, giraría y volveríamos a empezar. Aquí, ¿qué tengo que hacer? Mirad, directamente voy a entrar en el punto bajo y ya me cojo el color azul. Lo paso. Hago 1, 2 y 3 cadenitas. Y dentro de los espacios tenemos que ir haciendo 3 puntos. 1, 2 y 3. Dentro del espacio, 1, 2 y 3. Y tú dirás, bueno, pues si son 3, ¿por qué tengo aquí 4? Porque realmente con las 3 cadenas es como si tuviéramos 4 puntos aquí al inicio. Es que nos hace falta, es un múltiplo de 3 más 1. Entonces, este nos hace falta porque cuando volvamos, cuando vengamos de vuelta y vayamos saltando 2 y en el tercero, 2 y en el tercero, nos va a pasar que el tercero va a ser este último. Es que nos hace falta, ¿vale? Así que siempre se empieza con 3 cadenas cuando empezamos la vuelta del azul. Y metemos en cada espacio 3 puntos. Al acabar, sí es verdad que hacemos 2 puntos y el último en el punto bajo. Ahí al acabar solo serían 3 en total, no serían 4 como aquí. Pero al inicio va así. 1,
2. No lo iba a explicar, pero por si os quedaba la duda de que lo estuviera haciendo mal o que estoy metiendo ahí un punto más, tiene una explicación. Es que es múltiplo de 3 más 1 la puntada, ¿vale? Bueno, pues como veis podemos llevar la vuelta 1 y la vuelta 2. La podemos llevar si queréis a la vez, o si es más cómodo para vosotros, trabajar primero una y después volver al inicio para trabajar la otra, pues como para ti sea más cómodo. Yo la verdad que lo estoy haciendo, como ya tengo una pieza hecha, yo la he ido haciendo a la vez, ¿vale? Así ya sabía que cuando terminaba y volvía a empezar. Y aparte, bueno, pues como que no sé, para mí es una forma más cómoda de trabajar, ya como tú veas que te viene mejor. Yo, por ejemplo, ya aquí, pues ya mismo, como me quedo sin base de la vuelta 1, pues lo que hago es al contrario, me dejo ahí un momento. Mira cómo va quedando de bonito. Me lo dejo ahí un momentito. Yo tengo siempre un hilo a un lado y otro a otro. Y retomo el verde y voy a continuar otro trocito de la vuelta 1. Dos cadenitas, salto 2 puntos, hago un punto bajo, 2 cadenitas, salto 2 puntos, un punto bajo, 2 cadenitas, salto 2 puntos, ¿vale? Así vamos haciendo. Y entonces pues voy haciendo un tramito. Ya he hecho otro tramito, pues como me lo voy llevando a la vez, voy retomando y haciendo pues la vuelta. Ahora sería la vuelta 2, que son las de los 3 puntos altos. ¿Vale? Lo habrás entendido, espero, porque es muy fácil. Yo voy completando, ¿vale? Voy completando. Como voy a la vez, pues cuando acabe, habré acabado con los dos colores. Ya sabes que cuando acabe, a ver que lo ponga esto derechito, cuando acabe, que estoy pasando por los 9 granis que tengo, pues del revés ya me volveré a estar del derecho y volver a empezar la vuelta verde y la azul. Y la iré haciendo las dos a la vez también. Cuando llegue al final, vuelvo a repetir. ¿Cuántas veces? Lo que os he dicho, os he dicho 14, pero yo cuento 14, 2, estas dos serían una, estas dos serían la 2. O sea, sería 14 veces por 2. Son 28 vueltas en total, porque serían 7 verdes y 7 azules. ¿Vale? 14 quiero decir completo el patrón de las dos vueltas. Aquí he completado una vez y aquí ya voy por la segunda vez que completo. Bueno, pues así 14 veces. Y cuando lo hayamos completado nos vemos para hacer, ya habremos terminado el cuerpo y para hacer la parte de la manga, que solo va centrada. De los 9 granis, pues en el centro ya os diré qué cantidad de bloques de 3 me dejo en el centro, que serían los que trabajaríamos.